Y vamos a hablar de Melgar de Arequipa y su participación en la Copa Libertadores de esta temporada 2024. El cuadro dominó va a jugar a partir de la fase número 1 de esta Copa Libertadores. Va a ser el primer equipo peruano en disputar este torneo en este año. Y bueno, aquí vamos a revisar pues cómo le fue a Melgar en las fases previas de Copa Libertadores, ¿no? Porque de hecho no es que haya jugado tantas, este formato ya viene desde el año 2005. Varios de los equipos peruanos han disputado esta fase evidentemente y Melgar también no ha sido ajeno a ello. Ha participado en fase de grupos en la temporada pasada, quedó último en su grupo y para esta temporada como Perú 4 le toca iniciar de la fase número 1. Melgar, que no ha tenido un buen comienzo en el torneo Apertura, ha caído jugando de local y bueno, ahora tiene que concentrarse en la Copa Libertadores que va a jugar a partir del día 7 de febrero, así que vamos a revisar rápidamente cómo le ha ido a Melgar de Arequipa en las fases preliminares de la Copa Libertadores. De hecho ha jugado dos nada más. El equipo dominó, la primera de ellas fue en el año 2018, jugó a partir de la fase número 2, en aquel entonces se enfrentó al Santiago Wanderers de Chile. En el partido de ida perdía 1-0 con gol de Bioti, que anotó a los 2 minutos, parecía que se le venía la noche al cuadro dominó. Sin embargo, antes del descanso apareció Bernardo Cuesta con un golazo para sombrear el balón al portero chileno y poner el empate 1-1. El partido iba a quedar así con ese marcador. Era un resultado positivo para Melgar porque tenía la ventaja del gol de visitante, esa ventaja invisible, y además iba a cerrar de local jugando en el estadio de la UNSA con la altura. Sin embargo, un gol de Medel en el minuto 45, casi finalizando el primer tiempo, terminó por acabar con las ilusiones de Melgar, que tenía todo para pasar y lamentablemente quedó eliminado en esa fase. Una derrota dolorosa, una eliminación que le pegó mucho a Melgar porque estaba muy ilusionado por el resultado conseguido en la ida. Esa fue la primera participación de Melgar en fases previas. La siguiente se iba a dar en el año 2019. En aquel entonces también comenzó en la fase número 2 y comenzaría jugando contra un grande, contra la Universidad de Chile, ¿no? La histórica Universidad de Chile. Y bueno, en el papel el favorito a pasar de ronda era el equipo chileno. Era obviamente un equipo con más trayectoria internacional que había ganado una Copa Sudamericana unos años antes, y el primer partido se jugó en el estadio de la UNSA de Arequipa y el equipo arequipeño sacaría la ventaja de 1-0 con un golazo del Chaca Arias que colgó al portero chileno. Esa noche para mí le salió todo al equipo de Pautazo, porque inclusive el cuadro chileno falló un penal, ¿no? Que pudo ser el empate para el equipo chileno y bueno, finalmente el partido terminó 1-0. Era un resultado de repente un tanto corto. En Chile estaban confiados en que iban a remontar esa llave, se sentían seguros, se hablaba de 2-0, de 3-0. O sea, prácticamente se sentían clasificados a la fase número 3, pero Melgar fue, se paró en el Estadio Nacional de Santiago, que tenía una cantidad de gente bastante importante, y el cuadro de Pautazo se paró bien, él dominó, peleó el partido, la luchó y logró conseguir un empate 0-0. Tuvo por ahí un par de situaciones para poder anotar y el portero Cáceres también fue figura sacando algunas pelotas peligrosas, algunas pelotas que pudieron ser el gol que le hubiera dado el empate al equipo chileno para por lo menos alargar los penales. Sin embargo, ese gol nunca iba a llegar. Melgar fue una muralla y terminó eliminando a un histórico como la Universidad de Chile por 1-0 en el global. Victoria del cuadro arequipeño, que ya soñaba con la fase de grupos, que se ilusionaba con llegar a esa instancia de Copa Libertadores. Luego en la fase número 3 se enfrentaría al Caracas de Venezuela. Otra vez comenzaba Melgar jugando de local y ganaría ese partido de ida por 2-0 a los 34 centros de Joel Sánchez para la cabeza de Oscar Romero, que ponía el 1-0. Ya empezaba a sacar ventaja, el cuadro dominó en la llave y a los 50 Aracaki ponía el 2-0 con un remate espectacular. Era una diferencia bastante importante, ¿verdad?, para ir a afrontar la vuelta jugando de visitante allá en Venezuela. Y además esto alimentaba el sueño de Melgar por llegar a la fase de grupos. Solamente faltaba un partido, estaba a 90 minutos. La vuelta se jugaría en Caracas y Melgar la pasaría muy mal, eso sí, hay que decirlo. Fue un partido complicado para Melgar. Estaba ya en desventaja al minuto 44, estaba cerca de irse al descanso con el 0-0. Y bueno, Pereira ponía a los 44 del 1-0, un minuto clave, minuto final del primer tiempo. Y luego comenzando el segundo tiempo, nada más vendría el 2-0 por intermedio de Celi. Y parecía que era la historia de siempre, ¿no? Que los equipos peruanos llegaban con una ventaja importante, que parecía que esta vez sí era para nosotros y al final terminábamos siempre con las manos vacías. El equipo venezolano estaba jugando mejor, Melgar aguantaba, no tenía ideas, pero apareció su héroe, ¿no? Su figura, su ídolo, Bernardo Cuesta, el minuto 88, un minuto clave para poner el 2-1, y ese gol que metió Bernardo Cuesta el minuto 88 obligaba a meter 2 goles más a Caracas, una misión prácticamente imposible por el poco tiempo que quedaba.
y finalmente la serie quedó 3 goles a 2 a favor de Melgar de Arequipa y logró clasificar a la fase de grupo de esta Copa Libertadores 2019, una copa histórica, una copa que fue emocionante sobre todo en ese partido jugado en el Estadio Nacional de Santiago con un montón de gente y viendo cómo la U de Chile caía rendida ante el cuadro dominó. En la fase de grupo sí, como que no le fue nada bien, quedó tercero, eso sí, llegó por lo menos a la Copa Sudamericana y ahí en la Copa Sudamericana quedó eliminado por goleada por la U Católica de Ecuador por 6 goles a 0 en el global. Y bueno, en general, Melgar ha jugado 2 fases preliminares de la Copa Libertadores con un saldo, digamos, de 50-50. En una tuvo éxito, en otra por ahí pudo tenerlo, pero no supo manejar la ventaja en la ida. Y bueno, ahora jugará su tercera fase preliminar, esta vez desde la fase número 1, va a enfrentar a la Aurora de Bolivia, primero jugando en Cochabamba el día 7 de febrero a partir de las 7:30 de la noche de Perú. Y la vuelta será el 14 de febrero, día de San Valentín. Ojo, día de San Valentín. Ojalá que sea pues una noche romántica para Melgar, que el pueblo arequipeño pueda sentir el calor de la clasificación. Melgar recibirá a la Aurora para cerrar la llave, ojalá que con una victoria, ojalá que con un resultado positivo en la ida. Melgar no ha empezado bien la Liga 1, te apuesto, ha perdido jugando de local. Hay algunas cosas que mejorar en la defensa, seguramente, por ahí, quizá porque es el primer partido, de repente alguna cosa habrá pasado. Lo cierto es que para la Copa Libertadores tiene que ajustar en la línea defensiva y también mejorar la producción, ¿no? Porque es un equipo que genera mucho y anota poco. Esa ha sido la gran deuda de Melgar, que no le permitió luchar tampoco el torneo nacional en la temporada pasada. Si llegara a pasar Melgar, jugaría contra el Botafogo de Brasil, un rival que tiene como director técnico a un conocido por nosotros, Thiago Nunes, que dirigió Sporting Cristal. Y si llegara a eliminar al Botafogo, que me parece la verdad algo histórico, una hazaña prácticamente, primero obviamente tiene que eliminar a la Aurora, podría jugar con el ganador de Águilas Doradas de Colombia o el Red Bull Bragantino de Brasil y ahí recién podría llegar a la fase de grupos, un camino bastante complicado para Melgar que comienza con el Aurora de Bolivia, así que nosotros estaremos pendientes obviamente de la acción de Melgar de Arequipa. ¿Qué crees tú, hincha dominó? ¿Crees que Melgar puede avanzar de fase? ¿Crees que tiene alguna posibilidad de poder llegar a la fase de grupos